Pero bueno, dijimos y podemos cumplir nuestro cometido de hablar hoy con un compañero muy querido, a quien hace muchos años conozco yo en lo personal, porque además de ser escritor, abogado, fue trabajador del diario Clarín, delegado de esa empresa, integrante de una de las agrupaciones del gremio de prensa cuando se llama la UDBA, y de aquellas luchas cuando veíamos que se venía un nuevo modelo de comunicación que terminó siendo de las plataformas y cerraban muchos diarios cerrados a manos también de la fuerza que ponía Clarín con el manejo de papel en papel prensa. Pero bueno, no la estiro más, ya saludo al querido compañero Pablo Yonto. ¿Cómo te va, Pablo? Ahí estás muteado. A ver, ahora probamos de nuevo. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy contento que nos podemos encontrar a partir de una propuesta que me llegó de Jorge Gurbanov, de Editorial Continente, del libro tuyo, el juicio que no se vio, y me parece muy importante tener tu voz en este momento de ese libro, cuando vemos el buen resultado que tiene la exhibición de la película 1985 en cuanto a cantidad de espectadores y lo que generó, la expectativa que generó y los comentarios que se dan a partir de esto. Pero bueno, empecemos un poco contando cómo fue tu historia, tu relación con ese juicio y también del libro, y después podemos hablar de la película, pero primero lo primero. Sí, en 1985 yo estaba trabajando en Clarín y bueno, como me había recibido de abogado y estaba también colaborando en las causas que en aquel momento se llamaban por violaciones a los derechos humanos, hoy se llaman por delitos de lesa humanidad, en el CELS, me pidieron de la sección política para la cobertura de los juicios que empezaban, entre ellos el juicio a las juntas. Así que con un compañero, Claudio Andrada, fuimos los dos acreditados para la cobertura del juicio, que empezó en abril del 85 y terminó en diciembre del 85. Así que hacíamos las crónicas, las entrevistas y lo que se conoce habitualmente como cobertura de un juicio. Así que bueno, esa fue la historia, y por eso en 2015, cuando se cumplían 30 años del juicio, y previamente yo había visto que había muy poco material registrado sobre lo que fue el juicio a las juntas, y además muchas de las cuestiones que ocurrieron no se contaban, decidí escribir este libro, El juicio que no se vio, y hoy con la película, bueno, surgen muchas cosas, sobre todo preguntas alrededor de si la película refleja exactamente lo que sucedió. Y bueno, como el libro tiene esa característica de referirse a una gran cantidad de episodios que los medios hegemónicos no contamos, me incluyo en aquel silencio del año 85 en Clarín, creo que era hora de, bueno, sacar para la historia y para la parte jurídica muchos no digo secretos, pero sí muchas de las historias de las que jamás se habló. Vos eras empleado de Clarín, pero podías, para que la gente recuerde que Clarín siempre tuvo mucho poder, que la línea era muy fuerte para imponer su línea editorial, aunque creo que en aquella época tal vez hubiera sido un poquito más flexible que la que se vivió a partir de la aparición del kirchnerismo. No sé cómo vivías vos esas, porque vos además eras militante político de los derechos humanos. Digo, ¿cómo viviste eso de ser empleado de Clarín, sacar las notas para Clarín, siendo un militante que defendía a rajatabla, y eso te lo tenemos que decir con todas las fuerzas, ¿no? Sí, el problema central que teníamos en esa época era este personaje que dirigía la sección política de Clarín, Joaquín Morales Solá. Morales Solá era el jefe de política, era un hombre que venía
de Tucumán, amigo y colaborador de Bussi. Él apoyó a la dictadura, Morales Solá. Clarín tuvo una etapa fuerte de apoyo también a la dictadura en los primeros años del golpe, y en el gobierno democrático de Alfonsín intentó acomodarse un poco, pero bueno, siempre respondiendo en aquel momento a la línea que le marcaba el desarrollismo, el partido político que manejó el diario Clarín durante muchos años. Por eso nos da mucha risa cuando periodistas de Clarín, del grupo Clarín, se denominan independientes, o que dicen ellos que pueden señalar lo que quieren, cuando todos sabemos la historia del grupo Clarín, que ahí las órdenes las impuso siempre el desarrollismo, y luego cuando rompieron con el desarrollismo quedó Mañeto a cargo y la línea la impone Mañeto, y por supuesto y que Mañeto entró, y lo reconoce él mismo en sus memorias que escribió. Ay, ahora no me sale su nombre, el que escribió la historia de Mañeto, que fue el vocero de Alfonsín. Reconoce que su origen estaba en ahí está, López. Entonces, digo, Mañeto ingresa a Clarín de la mano del desarrollismo, de la mano de Frigerio, había sido secretario de Frondizi, era la pura expresión del desarrollismo. Después hace un giro interesante, importante, que en la historia argentina a veces no se conoce, de cómo termina conduciendo un grupo económico, ¿no? El trabajo de Mañeto del otro lado de la vida no fue un trabajo menor, constituyó un polo de poder muy importante en la Argentina, que Clarín no tenía tanto. No, bueno, en esa época, en 1985, Clarín era el diario, por supuesto, de mayor tirada, lo sigue siendo. Lo que pasa que en 1985 ya era un diario que los domingos alcanzaba el 1.000.000 de ejemplares, claro. Y eso le daba una categoría de poder inusual, ¿no? Que recién empieza a hacer un poco de agua a partir de la decisión política de Néstor y de Cristina de, por primera vez, alguien desde el Poder Ejecutivo enfrentar no solo al poderío económico de Clarín, sino sobre todo al poderío mediático, de tratar de copar toda la comunicación argentina, ¿no? Clarín se convierte, en 1985 era un diario, una agencia de noticias, la agencia DIN, y que la controlaba, y la fábrica de papel, que también la controlaba. Pero lo que empieza a ocurrir después, ya con Radio Mitre, Canal 13, y bueno, lo que viene después, que es comprar una enorme cantidad de canales de cable, radios, diarios, y dedicarse a otros rubros, lo convirtió en una potencia económica descomunal, ¿no? Que ya no dependía de un partido, sino de una dirección política como es la de Mañeto. Pero bueno, volvamos a 1985, a tu libro. Sí. Algún día vamos a trabajar ese. Te voy a invitar a que charlemos sobre toda esa historia de Clarín que mucha gente desconoce, que nació de un día para el otro, es una construcción de muchos años, ¿no? Por eso la pelea contra Clarín no es una pelea menor. Así es. Pero no entremos solamente en eso. Un día, en serio, te voy a convocar dale. A ver si nos contás desde adentro. Dale, hay mucho para hablar de Clarín. Sí, hay mucho para hablar. Pero bueno, volvamos a 1985 y a tu libro. Contanos un poco de tu libro y después vamos a la película. Bien, el libro sacó a luz algunas de las cuestiones de las que no se hablaba. Por ejemplo, en el libro se cuenta una historia que agradezco que la película la revele, que es el fuerte papel que tuvo un trabajador, dramaturgo, buena persona, que fue Carlos Omigliana Padre, que formaba parte del equipo de la Fiscalía de Estracera y que tuvo mucho que ver en la redacción del alegato de Estracera, el famoso alegato de Estracera, que termina con las palabras: señores jueces, voy a decir unas palabras que no me pertenecen, sino que le pertenecen al pueblo argentino, señores jueces, nunca más. Bueno, esa pieza tuvo la pluma de Carlos Omigliana, y Omigliana fue negado e ignorado
durante años, nunca hubo un reconocimiento para él, que metió pluma y mano en ese alegato. Ese alegato es una buena pieza literaria, y lo es gracias al talento de Carlos Omiliana, padre, y bueno, en el libro contamos esta historia, y la película, por suerte, rescata ese papel de Somiliana para correr un poco de esta cosa exagerada que la película muestra del rol de Estracera. Estracera fue una pieza importante en el juicio de las juntas, el fiscal, pero la verdad el rol central no fue el de Estracera, el rol central fueron de los testigos. Hubo 833 testigos, en el libro los nombramos a todos y ponemos parte de su testimonio con la idea de rescatar a los grandes olvidados del juicio de las juntas. Y la película ha tenido la honestidad de poner tal vez a la testigo de más peso, Adriana Calvo de la Borde, la primera sobreviviente que declaró en el juicio de las juntas, y a otros compañeros, como por ejemplo a Víctor Basterra, que falleció el año pasado, sobreviviente de la ESMA. Pero bueno, siempre es ficción obviamente la película, y trata de poner como protagonista central del juicio al fiscal. Es un acierto porque uno no puede meterse en el cuerpo y la cabeza de un director o directora de película para ver qué decisión tiene sobre a quién darle el protagonismo en una película. Eso está muy bien que lo hayan hecho desde el punto de vista artístico. Ahora, desde el punto de vista histórico, uno siempre le discute eso, paren un poco con Estracera, porque Estracera fue el fiscal, pero los que pusieron el cuerpo y la vida para el enjuiciamiento a los genocidas fueron los testigos. Así que bueno, alguna vez algún director o directora de cine o del lado nuestro hará una película sobre el juicio de las juntas poniendo el eje en los testigos. Y creo que eso es muy importante. Se ve en la película, pero digo, yo soy muy crítico de que Amazon y Netflix no se reescriban la historia. Vos viste que están reescribiendo nuestra historia y nos ganan aún a nosotros que somos críticos, porque lo hacen muy bien. Esto no lo podemos desconocer, a pesar de que toman a directores y a guionistas nuestros, pero la impronta y el modelo, el formato es ese. Vale más el individuo, sea Estracera o quien fuere, que la sociedad, los colectivos. Eso creo que es, claro, por ejemplo, muy fuerte. La película, que es muy buena y hay que recomendar verla, y lo que está pasando es un fenómeno espectacular en la sociedad argentina, que se esté dando a sala llena en todos lados, que la gente se ponga de pie y aplauda, que la gente llore, que la gente discuta esta película, que se lleven a los hijos y a los nietos al cine a poder ver esto y después hablarlo. Es espectacular, se están dando mesas de debate en todo el país con la película como eje, así que hay un aplauso fuerte para quienes trabajaron en esta película. Y después está la discusión histórica, esto que decís vos, bueno, que también nosotros, y ojalá el Estado meta mano en esto, sea capaz de, sobre este mismo hecho, el juicio a las juntas o toda la etapa de juzgamiento en la Argentina que continúa hoy, se puedan hacer películas con el ojo puesto en la verdad, en la memoria, en la justicia, pero sobre todo el ojo puesto en los movimientos populares que hicieron posible que estos juicios se llevaran adelante y que el no a la impunidad y el nunca más se consagrara en la Argentina como ocurrió, ¿no? La película, por ejemplo, desatiende el rol central que jugó el movimiento de derechos humanos, con las madres de Plaza de Mayo a la cabeza y gran parte de la sociedad en las calles gritando una consigna: juicio y castigo a los culpables, que luego se va a plasmar en el juicio de las juntas. Eso está bastante ignorado en la película. Pero bueno, está bueno que esté la película, está bueno que sea la más vista del año, está bueno que llevemos a nuestras familias a verla, y que a partir de ahí, bueno, mucha gente que ignora algunos temas tome conciencia de la importancia de esta lucha por memoria, verdad y justicia, y por consolidar la democracia, sobre todo en estos momentos, ¿no?, de fantasmas fascistas y de la derecha acechándola. Ese es un punto que quiero
que quiero tomar como para ir cerrando también esta nota, que la podríamos extender muchísimo más. Uno, que sepan los oyentes que tenemos un libro para sortear, lo vamos a hacer el día lunes, de Pablo Yonto, El juicio que no se vio, y si fuiste a ver la película, lees este libro y vas a poder complementar una visión mucho más interesante y más integral del tema. Cuento que yo llevé a mi hijo, y ratifico esto que dice Pablo Yonto, con él estamos hablando, tiene 17 años y salió conmovido de ver la película. Lloró, aunque no vivió esa época, aplaudió. Digo, ese fenómeno es muy lindo, y voy al punto que es lo que vos decías al final. Yo creo que sirve para, no sé, para en parte ratificar aquel acuerdo de máxima en aquel momento, que era no a la dictadura, no a la tortura, no a los secuestros y desapariciones, el pacto democrático que no se firmó, pero que se constató claramente a partir de 1983, y que con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y la actitud de muchos sectores de la oposición, fundamentalmente del PRO e inclusive algunos radicales, pareciera que se pone en crisis o se cuestiona cómo se viola el pacto antifascista en Europa, ¿no? En Italia y todo lo demás. ¿Cómo ves eso en este momento? Vos que sos de los medios, que sos periodista, abogado, y estás en el nudo de esta cuestión, ¿no? Creo que tenemos una sociedad con capacidad de reacción inmediata. Por supuesto nos gustaría que fuese el 100% de la sociedad, de lo que, bueno, hoy se caracteriza como sociedad, que nosotros, para utilizar un lenguaje más nuestro, decimos el pueblo. Me parece que en la Argentina el sistema democrático está consolidado, con estos vaivenes y a veces contradicciones que algunas estás explicando vos, pero yo estoy seguro que tenemos un pueblo y una sociedad que va a reaccionar en cada momento en que se trate de vulnerar este acuerdo de democracia, de no al golpismo, de no al avance del fascismo, y que todas estas expresiones, como las de estos grupos que quisieron matar a la vicepresidenta o que intentan de otras maneras hacer lo mismo que hizo la dictadura. La dictadura no fue solamente el terrorismo de Estado, los secuestros, los vuelos de la muerte, los centros clandestinos. La dictadura fue la imposición de un plan económico destinado a cercenar derechos laborales. Destruyeron, apenas llegaron al poder, los militares y los grupos económicos, destruyeron la ley de contrato de trabajo, le sacaron decenas de conquistas a los gremios y a los trabajadores y redujeron el salario en el primer mes. En aquel abril del 76 no hubo aumento salarial, la inflación era también galopante y sin embargo prohibieron el aumento salarial. Es decir, este discurso que hoy vemos en la boca de estos grupos de derecha, mal llamados libertarios, y otros que andan pululando por el lado de Cambiemos, son el reflejo de esa dictadura, son la copia berreta de la dictadura, pero copia al fin, y tenemos que hacer todo lo posible, y creo que en esto ustedes contribuyen mucho, a abrir los ojos, a repasar la historia, a repasar el presente y a fortalecernos en la lucha en defensa de la democracia y de los derechos humanos. Acá tengo dos oyentes, Gustavo Pirit y Silvia, del Grupo Por Soberanía, dice: buen día, ¿cómo se llama el libro? Brillante Pablo Yonto. Y mandan saludos, y les digo, anótense, porque el lunes alguien se va a llevar este libro, alguno de nuestros oyentes y oyentas se va a llevar el libro, que se llama, Pablo, El juicio que no se vio. Ahí está, de Editorial Continente, se consigue en las librerías, pero bueno, tienen la posibilidad de acceder a uno, y la verdad que me quedo con ganas de seguir hablando muchísimos temas, el tema de Clarín. Hay revancha, y además digo, le cuento, Pablo Yonto también hacía deportes, eras comentarista de box, ¿no? En una época, si no me lo recuerdo. Grande, Pablo. Transmitimos boxeo en Canal 9 unos cuantos años.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, Pablo, una alegría que 1985, que tu libro nos haya permitido sacarte al aire, y realmente me comprometo a convocarte en cualquier momento para que sigamos hablando de esto que vos lo viviste desde adentro. Pablo Dale, Yonto, Néstor, muchísimas gracias. Un abrazo grande a vos y a todo el equipo, gracias.